nosotros a hablar sobre lo correspondiente al ejercicio número 1 de la tarea. En ese ejercicio número 1 se debe acceder a un simulador para que ustedes puedan manipular y para que ustedes puedan extraer la información. Cuando ustedes hacen clic en el enlace, se les va a habilitar el simulador. Se les va a habilitar en la página este simulador. Bien, se les habilita así. Por defecto creo que él comienza ya con movimiento. Se les va a habilitar así. Va a estar la simulación rodando. Entonces podemos pausar, podemos resetear con estos botones. Sin embargo, nosotros necesitamos caracterizar lo que está aconteciendo allí. Lo que está aconteciendo allí es que estamos visualizando desde arriba, estamos visualizando una espira de forma rectangular que está rotando. Aquí tenemos esas líneas verde y magenta que simbolizan los lados de la espira y ella está rotando, solo que la estamos viendo desde arriba. Ahora bien, las X recuerden que significan que tenemos un campo magnético que está ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla, en este caso, de manera perpendicular. Tenemos entonces una superficie plana que está rotando en presencia de un campo constante y perpendicular al plano de la pantalla. Y aquí estas gráficas que tenemos abajo, cuando les demos la orden, nos van a mostrar cómo varía el flujo magnético a través del área encerrada por la espira rectangular con el tiempo. Y además, cuál es la corriente inducida en esa misma espira. Esa es una espira conductora. Entonces, ¿cómo varía la corriente generada en dicha espira a medida que varía el tiempo? Al seleccionar este botón, hacerle clic, comienzan a aparecer tanto el flujo magnético como función del tiempo, como la corriente inducida como función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Como está rotando de una manera homogénea con una velocidad angular, está rotando esa espira, tenemos que el flujo magnético varía. ¿Varía por qué? Varía porque varía el ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Y asimismo, como varía esa área que está encerrada, como varía ese ángulo, perdón, varía el flujo magnético. Y cuando varía el flujo magnético, se induce una corriente. Pero la corriente inducida sigue las características de la variación del flujo. Y como la variación del flujo es una variación de tipo sinusoidal, perdón, coseno, esta gráfica es la gráfica de coseno, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, en general se llaman sinusoidales este tipo de gráficos. Como tiene este movimiento armónico, esa espira, asimismo va a ser la corriente inducida. Solo que en el gráfico de arriba tenemos flujo magnético y en el gráfico de abajo tenemos corriente. No olvidemos además, vamos acá a pausar, no olvidemos que en un movimiento oscilatorio, el periodo de dicho movimiento en el gráfico se caracteriza por la distancia que hay entre, le play acá para tener más oscilaciones, entre crestas o entre valles. O sea, es el tiempo, como tenemos aquí horizontalmente el tiempo que tarda el sistema en retornar a la situación inicial. En este caso es el tiempo que tarda el flujo magnético, por ejemplo, en retornar. Si colocamos, ubiquémonos acá, por ejemplo, donde está el puntero del mouse, es el tiempo que tarda en ir desde esta situación hasta esta situación. Ese sería el periodo de movimiento. También, como el gráfico para la corriente tiene características similares, asimismo podemos caracterizarlo a través de un periodo. La frecuencia ya tiene que ver con la distancia que hay entre las diferentes crestas o diferentes valles. Entre más frecuencia se tenga, van a estar más cercanas las ondas, van a estar más cercanas las crestas. Entre menos frecuencia se tengan, van a estar más separadas. Y ya la amplitud tiene que ver con la altura de las mismas crestas. Pero recuerden, en este gráfico el periodo tiene que ver con el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Bien, porque esa es una de las preguntas que ustedes tienen que, a partir del gráfico, identificar cuál es el periodo del movimiento. La primera pregunta entonces habla sobre ello.
Aquí tenemos una vista de lado donde el campo magnético, permítanme un segundo. Entonces el campo magnético en este ejemplo sería ese campo que va hacia abajo de manera perpendicular. Estamos mirando la situación de lado. Aquí tenemos entonces lo que sería vista de lado, lo que sería la espira. Como ya es una espira plana, vemos solamente una línea si la miramos de lado. Y tenemos acá el vector área. Observen cómo hay un ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Que si la espira rota alrededor de lo que sería este eje, la espira sufre una rotación, entonces tiene un movimiento de ese tipo. La espira tiene una rotación vista de lado, el ángulo va a cambiar. Y como el ángulo cambia, cambia el coseno del ángulo. Y como el coseno del ángulo cambia, varía el flujo magnético. Y por ello es que en este gráfico tenemos este movimiento acá representado. Así que la primera parte del ejercicio número 1 pregunta sobre la determinación de el periodo, tanto del flujo magnético como de la corriente inducida. Es simplemente medir acá cuántos segundos se tarda en repetirse el movimiento, en repetirse la onda, o cuánto tiempo hay entre cresta y cresta, o valle y valle. La respuesta la deben consignar acá en los espacios dispuestos para ello en la guía, que es la que ustedes deben entregar. ¿Vale? Además, aquí es bueno tener en cuenta algo. Resulta que el periodo de un movimiento, el periodo es tiempo. El periodo se relaciona con la frecuencia angular a través de esta fórmula, 2pi dividido la frecuencia angular. El periodo es tiempo. Y frecuencia, recuerden que está relacionado con cuántas oscilaciones hay en unidad de tiempo. Son inversos. El periodo y las frecuencias son medidas inversas. El periodo se mide en segundos en el Sistema Internacional de Medida, donde esa frecuencia angular da o está relacionada, da una idea de cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. La frecuencia angular tiene que ver con cuánto ángulo se cubre en un movimiento circular, en este caso, en un tiempo dado. Así que si se cubre un ángulo de 2pi, o sea que se realiza un movimiento completo circular, se va a cubrir el tiempo correspondiente a ello, que es el periodo. Por ello, la frecuencia angular viene dada por la expresión que tenemos acá en el recuadro, igual al ángulo 2pi que se cubre en un tiempo determinado por el periodo, un tiempo igual al periodo del movimiento. Esta fórmula se va a utilizar ahorita. Pero bueno, no olvidemos, hay flujo magnético cuando tenemos campo magnético que atraviesa un área dada. Si el campo magnético es perpendicular al área que se está suponiendo aquí plana, el flujo magnético viene dado por esta fórmula, campo magnético por el área. Ahora bien, cuando varía ese flujo magnético, o sea, cuando varía ese flujo magnético, quiero decir cuando podemos hablar de que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es no nula, o sea, cuando hablamos de que hay variación de este término, si el área que está atravesando el campo magnético está rodeada por un conductor, se genera una corriente. Y esa corriente, al generarse una corriente, quiere decir que estamos induciendo algo así como una fuente de corriente a lo largo de ese conductor. Esa es la que se llama FEM. Las unidades de la FEM son voltios, es como hablar de una fuente de voltaje, como una batería. Y esa característica nueva, esa batería, esa propiedad nueva que adquiere el circuito, en este caso el conductor cerrado, es la que origina el movimiento de cargas, es la que origina la corriente. Miren acá el análogo con lo que sería un circuito donde tenemos una fuente que impulsa una corriente que pasa, por ejemplo, a través de un resistor. Así que no olvidemos que la FEM es una fuente de voltaje. En últimas, es la que genera el movimiento de cargas alrededor del conductor. Y viene descrita por la ley de inducción de Faraday, la generación de esa FEM. Dice que la FEM inducida en el circuito que tiene que ser cerrado, recuerde, el circuito cerrado es una curva cuyo inicio y cuyo final son el mismo, que se cierra sobre sí misma.
es igual al negativo, o sea, al signo menos multiplicando a la derivada con la que, o la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Matemáticamente está la expresión. Fem es igual a el negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. No olvidemos que la letra phi griega es con la que se representa comúnmente el flujo magnético. Si la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético es igual a cero, no habrá Fem. Y no olvidemos que en la situación más sencilla, el flujo magnético depende o del área, o del campo magnético, o del ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Depende de esos tres parámetros. Si uno de ellos tres varía, o dos o tres varía, ya vamos a tener variación derivada diferente de cero, y con ello vamos a tener presencia de una FEM. Comúnmente se habla de la magnitud de la FEM, para lo cual hay que obtener el valor absoluto de la misma. El resultado tiene que ser positivo, pero se calcula de la misma forma. Además, el flujo magnético viene dado por la multiplicación del campo, área y el coseno de un ángulo, que recuerden que los ángulos comúnmente se representan mediante letras griegas minúsculas. Algunos de ellos son fios, teta, alfa, etc. Esa es la llamada ley de Faraday de la inducción. Esa es la ley de Faraday de la inducción. Así que en el paso 4 tenemos nosotros una pregunta semejante a la que nos presenta aquí la diapositiva. ¿Qué me dicen? Se tiene que determinar cuál es la FEM inducida en el circuito para un tiempo dado. Además, me dan los valores de campo magnético y me dan las dimensiones de la espira, diciendo que la espira es rectangular. Me dan tanto el ancho como el largo. Y como la espira es rectangular, recuerden que el área viene dada por la multiplicación. Así que para trabajar este ejercicio, no olvidemos la expresión. Me están pidiendo la FEM, y la FEM viene dada por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Así que lo primero que hay que calcular es el flujo magnético. En esta situación simple, es una situación simple porque el campo magnético es homogéneo, es un campo que es perpendicular siempre, es un campo que es homogéneo y que es perpendicular siempre al plano de la pantalla. Además, es un campo constante, siempre va a tener el mismo valor. Y el área de la espira tampoco varía. Así que cualquier cambio en el flujo magnético tiene que ver con cambios en el ángulo. Y como tenemos, miren el dibujo acá abajo, tenemos que la espira está rotando, entonces va a variar ese flujo magnético. Marquemos acá. Como la espira está ejecutando un movimiento rotatorio, entonces va a variar ese ángulo teta que está aquí en verde. Y si varía el ángulo teta, varía el flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, se debe inducir en la espira una corriente. Ahora bien, aquí tenemos la fórmula para el flujo magnético. Pero resulta que ya habíamos visto que había una expresión para la frecuencia angular que relacionaba al ángulo con el tiempo. Así que podemos expresar ese ángulo teta como la multiplicación entre la frecuencia angular y el tiempo. ¿Y por qué nosotros ahora estamos expresando el flujo en términos de la frecuencia angular? Porque no olvidemos, bueno, aquí nos queda la expresión así para la FEM. La FEM tiene que ver con la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y esta función es una función trigonométrica, el resto son constantes. La derivada del coseno es menos seno. Bueno, coloquemos acá. Perdón. La derivada del coseno es menos seno, pero como aparece un negativo acá de la ley de inducción de Faraday, entonces menos con menos más y me queda positivo. Pero aún así no se debería tener en cuenta el signo, ya que estamos hablando de un valor absoluto. Utilizando la regla de la cadena se puede realizar esta derivada y este es el resultado. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar para la FEM, donde aparece acá omega t. Pero nosotros tenemos el campo, tenemos el área, tenemos omega, esa es la duda, tenemos omega
Y tenemos el tiempo porque el problema me está dando el tiempo. No tenemos omega. Resulta que nosotros podemos expresar omega en términos del periodo, porque ya habíamos visto la fórmula. Así que yo puedo colocar de aquí para acá, ya en amarillo, tenemos que puedo expresar la FEM en términos del periodo, donde omega lo escribimos como 2pi sobre el periodo. Omega es esta letra griega. Este es omega, esta es la letra griega omega y se utiliza comúnmente, en los libros ustedes lo encuentran, para hablar de frecuencia angular. Esta sería la letra griega omega. Entonces, lo que hice fue representar la frecuencia angular en términos del periodo. Y ya me queda la expresión matemática en términos de cantidades cuyo valor numérico yo conozco. Allí, cuando yo soy capaz en un ejercicio de llegar a una expresión que me queda en términos de cantidades que se conocen, quiere decir que vamos por buen camino. Es muy probable que el ejercicio esté bien realizado. Así que, ¿qué hay que hacer en esta parte del ejercicio? Hay que utilizar esta fórmula.